Bueno, el día de hoy vamos a ver neumonía. Arrancamos por la definición. ¿Qué es la neumonía? Es la inflamación del parénquima pulmonar de origen infeccioso. Epidemiología. La neumonía sigue siendo la séptima causa de muerte más importante en Estados Unidos y la principal causa de muerte de origen infeccioso. La neumonía es causa de un 10% de los ingresos hospitalarios en adultos. La neumonía intrahospitalaria tiene una prevalencia de aproximadamente un 1% entre los pacientes internados y una elevada tasa de mortalidad. En nuestro país, un 3% de las personas de 65 años o más sufre neumonía cada año, con una mortalidad del 25%. La clasificación. Se clasifica en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella cuyos síntomas se manifiestan en la comunidad y hasta 48 horas después de haberse internado en el hospital. La neumonía intrahospitalaria es aquella cuyo cuadro clínico se manifiesta luego de 48 horas de ingresar al hospital y hasta 15 días de internado. La etiología. En la neumonía adquirida en la comunidad, los gérmenes implicados son el neumococo, este es el más prevalente, luego le siguen los virus y también puede ser producido por Mycoplasma pneumoniae, y en el caso de los pacientes que tienen EPOC se puede producir por Haemophilus influenzae B. En el caso de la neumonía intrahospitalaria, los gérmenes implicados son los gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Proteus, Enterobacter o Klebsiella pneumoniae. Y también puede ser producido por el estafilococo dorado. ¿Cuáles son los sistemas de defensa del aparato respiratorio? Los pelos de la nariz, el estornudo, los mocos, los cilios, la tos, que puede ser refleja o consciente, la expectoración o la deglución, y el cierre reflejo de la epiglotis y la ramificación del árbol bronquial son barreras anatómicas. ¿Cómo ingresa estos gérmenes a la vía aérea baja? Bueno, pueden ingresar por inhalación o por aspiración. Por inhalación a través de gotitas de una persona que se encuentre infectada, que estornude o tosa, uno puede inhalar y ese germen llegar a la vía aérea baja. Otro mecanismo puede ser la aspiración sobre todo de secreciones que se encuentran en la faringe. Estas secreciones suelen tener gérmenes gram negativos. Por este mecanismo se suelen dar más las neumonías intrahospitalarias, por aspiración de gérmenes que se encuentran en las secreciones de la faringe. Y bueno, estos gérmenes que pueden ir, como les decía, tanto por vía inhalatoria o por aspiración, y que atraviesan las barreras de defensa del sistema respiratorio, pueden producir infección de acuerdo a su carga bacteriana o su virulencia, es decir, por la cantidad de gérmenes que ingresen o por el potencial de infección que tengan estos gérmenes. Una vez que atraviesan los sistemas de defensa y que tienen una gran carga o una gran virulencia, pueden llegar a la vía aérea baja y producir inflamación, exudado y edema intersticial. Con estas tres cosas se produce una consolidación del parénquima y a través de esta consolidación se produce un efecto Jung, es decir, estas áreas no están bien ventiladas por el exudado, por el edema, por la inflamación, pero sí se mantienen bien perfundidas. Entonces, vamos a encontrar en el laboratorio que hay hipoxemia sin hipercapnia. Este cuadro está resumido, como hay exudado alveolar, inflamación y además edema intersticial. Esto produce la consolidación del parénquima pulmonar y justamente aquí es donde se produce este efecto Jung por alteración del BQ, en que las áreas no se van a encontrar bien ventiladas, pero sí bien perfundidas, y que va a haber en el laboratorio hipoxemia sin hipercapnia.
Los factores de riesgo de neumonía son la edad avanzada, el reflejo de tos deprimido, la deglución anormal, la inmunodepresión o la inmunosupresión, la inmovilidad prolongada, el tabaquismo, el alcoholismo, el EPOC, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, el que tenga colocado una sonda nasogástrica o un tubo endotraqueal y el que haya recibido anestesia general, sedantes u opioides que puedan deprimir los centros respiratorios. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La vamos a dividir en tres partes: los síntomas respiratorios, los síntomas sistémicos de infección y los hallazgos de la exploración física. Dentro de los síntomas respiratorios vamos a encontrar tos, disnea, expectoración, dolor pleurítico y hemoptisis. La hemoptisis no es tan típica de la neumonía, sí es más típica de la tuberculosis y de las bronquiestasias. El dolor pleurítico es un dolor en punta de costado que se acentúa sobre todo en la inspiración, y la expectoración suele ser mucopurulenta o purulenta. Dentro de los síntomas sistémicos de infección vamos a encontrar la sensación febril, no la fiebre, porque la fiebre es un dato objetivo que se encuentra en la exploración física. Habla de sensación febril, artralgias, mialgias, astenia y anorexia. Anorexia se refiere a la pérdida de apetito y no al trastorno psiquiátrico. Astenia es esta debilidad generalizada. Bueno, dentro de la exploración física, al tomar los constantes vitales van a encontrar taquicardia, taquipnea y fiebre. Y al hacer la exploración respiratoria van a encontrar, mediante la auscultación, crepitantes, mediante la palpación un aumento de las vibraciones vocales y mediante la percusión matidez en estas áreas de consolidación. Bueno, además de esas tres manifestaciones que hablamos, que son los síntomas respiratorios, el cuadro febril, más lo que encontramos en la exploración física, para el diagnóstico también es importante la placa de tórax. En la placa de tórax vamos a encontrar opacidades en una neumonía. Bueno, acá va en una placa de tórax normal a su izquierda y a la derecha una patológica. En la derecha hay una neumonía que se ve en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y justamente estas áreas de opacidades es lo que ustedes ven como blanquecino. Ven que tiene casi el mismo color que la silueta cardíaca. Estas áreas son las áreas de consolidación, que en imágenes se habla como opacidades. Bueno, acá ven estas opacidades o áreas blanquecinas en el lóbulo superior del pulmón derecho. Acuérdense que se corresponde con las áreas de consolidación. Otro apartado. Para el diagnóstico etiológico, no para el diagnóstico de neumonía, sino para saber cuál es la causa de esa neumonía, se utiliza el cultivo de esputo y la detección de antígenos en orina para neumococo o para legionela. Estas muestras las toman ustedes como enfermeros. ¿Para qué se busca un diagnóstico etiológico? Justamente para hacer un tratamiento etiológico y no empírico. Igual tengan en cuenta que los resultados de un cultivo suelen tardar 7 días los definitivos y los parciales 3 días, de manera que siempre se empieza con un tratamiento empírico y luego se ajusta a uno etiológico. ¿Cómo se clasifica la gravedad de neumonía? De acuerdo a 5 variables, que son conocidas como factores pronósticos desfavorables, y son estas: la confusión mental, la concentración de urea que sea mayor a 7 milimol litro, la frecuencia respiratoria que sea mayor a 30, la presión arterial sistólica menor a 90 o la diastólica menor a 60, o la edad que sea mayor a 65 años. Estos 5 se conocen como factores pronósticos desfavorables. Y si se presenta uno solo, se habla de neumonía leve. Si se presentan 2, se habla de neumonía moderada. Si se presentan 3 o más, se habla de neumonía severa. En la neumonía severa el riesgo de muerte es de 15 a 40%. En la neumonía moderada el riesgo de muerte es del 9%. Y en la neumonía leve el riesgo de muerte es menor a 3. Fíjense
que en cada una de estas, abajo está descrito la conducta a tomar. Es decir, si se interna o no y si el tratamiento es endovenoso o vía oral. Bueno, entre los estudios complementarios tenemos al hemograma. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis neutrofílica. Recuerden que el valor normal de leucocitos es 5.000 a 10.000, que en la fórmula leucocitaria están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. En el caso de las infecciones bacterianas hay aumento de los neutrófilos, por eso se produce leucocitosis neutrofílica, porque hay aumento de los leucocitos con predominio de neutrófilos. Otro estudio que se utiliza es la pulsiometría, que es la oximetría de pulso. Con el saturómetro se controla. Y si con el saturómetro detectamos que tiene menor a 92 de saturación, se recomienda hacer gases en sangre. Ya habíamos mencionado que se toma muestras de cultivo para esputo, y en el caso de que la neumonía sea catalogada como moderada o grave, se recomienda tomar muestras de hemocultivo. Esto también lo toman ustedes como enfermeros. Otra determinación que se suele hacer es la proteína C reactiva, que sirve para decidir si vamos a continuar o no con el tratamiento de antibióticos. Esto es más médico, lo de la detección de la proteína C reactiva. Y en general sepan que la proteína C aumenta en los estados de inflamación. Tengan en cuenta eso nomás. Bueno, para prevención de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos la vacuna antineumocóxica y la vacuna antigripal. Esta la pueden recibir gratuitamente los mayores de 65 años, y ustedes como personal de salud también las pueden recibir. Para la prevención de la neumonía intrahospitalaria es importante el correcto lavado de manos en los 5 momentos, la preservación de la asepsia a la hora de realizar la aspiración de secreciones, la rotación de decúbito, el drenaje postural y la movilización precoz del paciente. Esto ayuda a eliminar las secreciones mediante la expectoración y también ayuda a prevenir las atelectasias. La posición de Fowler es importante, sobre todo a la hora de alimentar a los pacientes. Y en caso de que tengan alteración de la conciencia los pacientes, es importante no darles de comer por vía oral porque se puedan aspirar, es decir, este contenido puede ir a la vía aérea y provocar una neumonía por aspiración. Así que ténganlo en cuenta, chicos, a la hora de darle de comer a un paciente, que esté bien despierto. Si el paciente tiende a dormirse, tiene una alteración de la conciencia y puede tener por ese alimento que ustedes les dan una neumonía por aspiración, que es grave. Y bueno, otra medida para prevención de la neumonía intrahospitalaria es la adecuada decontaminación de los equipos médicos. Para el tratamiento. Para el tratamiento vamos a arrancar con las medidas generales. Fíjense que en estas medidas ustedes tienen una gran implicancia como enfermeros. También quiero aclararles que las medidas generales son suficientes para el tratamiento de neumonías de origen viral. No se suele administrar antibióticos porque son virus, no son bacterias, y solo este es el tratamiento de las neumonías virales. En cambio, las neumonías bacterianas se hace las medidas generales más el tratamiento antibiótico. Y bueno, las medidas generales son reposo, control del dolor y la fiebre, oxigenoterapia bajo control de saturometría, una adecuada hidratación y nutrición, si es necesario perfundir líquidos por vía intravenosa, y también si es necesario se utilizan suplementos nutricionales. En enfermos graves, considerar la utilización de glucocorticoides. Cuando hablamos de suplementos nutricionales, puede ser la alimentación por sonda nasogástrica. Sí, para el que tenga duda, puede pasar que un paciente se alimente por sonda nasogástrica y por vía oral a la vez, sobre todo cuando se está intentando dejar la sonda nasogástrica y hacer un pasaje directo a la vía oral. Otros suplementos pueden ser, no sé, conocerán el Ensure, el Fortisip, Diazip, pero bueno. Y
Bueno, esas son las medidas generales. Antibiótico terapia. Recuerden que esto es para las neumonías bacterianas, que son la mayoría de las neumonías. Y en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, se divide en dos grandes apartados, que es el tratamiento ambulatorio y el tratamiento para pacientes que requieren internación. Esto recuerden que se debe a si presenta o no factores pronósticos desfavorables, si se decide si va a ser internado o va a ser ambulatorio. Bueno, si el paciente tiene menos de 65 años y no tiene comorbilidades, es decir, otras enfermedades, el tratamiento se hace con amoxicilina, y si tiene alergia a los beta-lactámicos se hace con levofloxacina. Y en cambio, si tiene más de 65 años o tiene comorbilidades, el tratamiento de elección es amoxiclavulánico, y si tiene alergia a los beta-lactámicos se da levofloxacina. Recuerden, de como estamos hablando de tratamiento ambulatorio, esto va a ser bioral. En el caso de que requiera el paciente ser internado, el tratamiento de elección es amoxicilina sulbactam o ampicilina sulbactam 1,5 gramos cada 6 horas endovenosa, más claritromicina 500 miligramos cada 12 por vía oral. Y en el caso que tenga alergia a los beta-lactámicos, se da levofloxacina 500 miligramos por vía endovenosa día. Bueno, esto es en la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora vamos a ver en la neumonía intrahospitalaria. En la neumonía intrahospitalaria, si el paciente no tiene sepsis, se da piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 6, y si tiene sepsis se le agrega vancomicina 1 gramo cada 12. No vamos a ver la que es asociada a ventilación mecánica porque ustedes no van a estar en la terapia intensiva. Las complicaciones de la neumonía. Bueno, las dos más importantes, a mi entender, son la insuficiencia respiratoria y la sepsis, o también llamado shock séptico. ¿Cómo se van a dar cuenta que un paciente esté cursando con una insuficiencia respiratoria? Y porque va a cambiar su mecánica respiratoria. Lo van a ver que utiliza los músculos accesorios, van a ver que puede haber cianosis, el paciente va a empezar a desaturar. Así que, bueno, tengan en cuenta esos signos que son signos de gravedad. ¿Cómo se van a dar cuenta de que el paciente esté en sepsis? Bueno, principalmente van a ver que el paciente empieza a temblar. En la jerga hospitalaria hablamos de chuchemia. Además de este temblor, va a haber una caída en las cifras de tensión arterial, una caída rápida. Ponele, pasa en 2 horas de 120-80 a 90-60. Y bueno, además va a haber fiebre y va a haber taquicardia. Pero lo que te tiene que llamar más la atención es esto, la caída de la tensión arterial y que empiece con temblor. Esos son signos propios de sepsis. Bueno, otras complicaciones que se pueden presentar son la confusión, es decir, que no esté orientado en las 3 esferas, la sobreinfección, el derrame pleural y las atelectasias. El derrame pleural es bastante habitual, pero en general no hay mucha colección de líquido en el espacio intrapleural, de manera que la conducta suele ser expectante. Ahora bien, si hay mucho líquido en el espacio intrapleural, es necesario drenar ese líquido. Eso es una intervención quirúrgica, lo hace un médico. ¿Por qué es necesario drenar ese líquido si tiene mucha colección en el espacio intrapleural? Porque se produce un efecto restrictivo y el pulmón no se puede expandir bien. ¿Qué son las atelectasias? Es el colapso de los alveolos. Es una complicación también bastante frecuente de las neumonías. Bueno, otras complicaciones que están mencionadas en la bibliografía son los abscesos, que es la colección de pus en el parénquima pulmonar, y el empiema, que es la colección de pus en el espacio intrapleural. Pero quiero que tengan presente la insuficiencia respiratoria y la sepsis, porque en ambas hay riesgo de vida. Son complicaciones muy graves. Bueno, antes de hacer un test de repaso, vamos a hacer un repaso general
¿Qué es la neumonía? Es la inflamación del parénquima pulmonar. ¿Cómo se clasifica? En adquirida en la comunidad e intrahospitalaria. ¿Cuáles son los gérmenes implicados en la adquirida en la comunidad? El más importante, el neumococo, pero también está el micoplasma, el Haemophilus influenzae B y los virus. Y en la intrahospitalaria, recuerden que están los gram negativos y el estafilococo dorado. Las manifestaciones clínicas, recuerden, los síntomas respiratorios, el cuadro febril y lo que encontramos en la exploración física, sobre todo taquicardia, taquipnea, fiebre, crepitantes, matidez, aumento de las vibraciones vocales. Recuerden que el estudio complementario más importante es la placa. En la placa se ven opacidades. Estas opacidades se encuentran en las áreas de consolidación. ¿Cuál es el tratamiento? Recuerden las medidas generales y la antibiótico-terapia. Dentro de la antibiótico-terapia, en las neumonías adquiridas en la comunidad que requieren internación, el más común es el AMS más la claritro. Que AMS es amoxicilbactam o ampicilbactam. Para las neumonías intrahospitalarias, lo que se suele utilizar si no tiene sepsis es piperacilina, tazobactam, y si tiene sepsis se le agrega vancomicina. Y recuerden, las dos complicaciones más importantes son la sepsis y la insuficiencia respiratoria, pero que también hay otras complicaciones como la confusión, el derrame pleural, las atelectasias, el empiema. Bueno, las van a repasar después, pero tengan en cuenta que las dos más importantes son esas, la sepsis y la insuficiencia respiratoria. Bueno, ese fue un pantallazo general en 2-3 minutos. Ahora les recomiendo que arranquen con el test. Bueno, ¿cómo se define la neumonía? Es la primera pregunta. El principal microorganismo en la neumonía adquirida en la comunidad es el... ¿Cuál de los siguientes microorganismos es un agente etiológico de neumonía adquirida en la comunidad en contexto de una época? A. Mycobacterium bovinis. B. Estafilococo dorado. C. Haemophilus influenzae B. O D. Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes microorganismos no es un agente etiológico de la neumonía intrahospitalaria? A. El Mycoplasma pneumoniae. B. El Estafilococo dorado. C. La Klebsiella pneumoniae. O D. La Escherichia coli. ¿Cuál de las siguientes opciones no se consideran factores de riesgo de neumonía? A. Alteración del nivel de conciencia, trastornos de la deglución, tabaquismo o que se encuentre intubado. B. EPOC, inmunodeficiencia, insuficiencia cardíaca, diabetes, alcoholismo o que se alimente por sonda nasogástrica. C. Sobrepeso, dislipemia o hipertensión. D. Reflejo de tos deprimido, edad avanzada, inmovilidad prolongada, que haya recibido anestesia general hace menos de 2 horas. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones forma parte del cuadro típico de neumonía? A. Fiebre, taquicardia, taquipnea, tos productiva, purulenta, disnea, dolor pleurítico. B. Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y hemóptisis. C. Tos seca, disnea, sibilancia, taquicardia, hipertensión y ansiedad. D. Disnea, hiperventilación, hiperglucemia y alteración de la conciencia. Bueno, elijan la opción correcta ahí. Otra pregunta, ¿el estudio complementario más importante en el diagnóstico de neumonía es? Otra pregunta, para el diagnóstico etiológico de la neumonía se debe realizar más detección de antígeno neumococo en orina. En pacientes gerontes, ¿qué medidas puede sugerir para prevenir una neumonía adquirida en la comunidad? Enumere al menos 4 intervenciones para prevenir una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué variables se tienen en cuenta para clasificar a una neumonía como leve, moderada o grave? ¿Cuáles son las medidas generales en el tratamiento de una neumonía? ¿Cuál de los siguientes antibióticos está indicado en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad que requiere internación y que no refiere alergia a los beta-lactámicos? A. Ciprofloxacina 400 cada 12. B. AMS 1,5 cada 6 más claritro 500 cada 12. C. Cefalotina 1 gramo cada 6. O D. Metronidazol 500 miligramos cada 8.
Otra pregunta, ¿cuál de los siguientes antibióticos está indicado en una neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilación mecánica y sin signos de sepsis? A. Ceftriaxona 2 gramos endovenoso día. B. Vancomicina 500 miligramos endovenoso cada 12. C. Ceftazidima 1 gramo endovenoso cada 8. O D. Piperacilina tazobactam 4,5 gramos endovenoso cada 6. Otra pregunta, ¿qué signos y síntomas le alertarían de que el paciente se complicó con un shock séptico? Y la última pregunta, ¿qué signos y síntomas le alertarían de que el paciente se complicó con una insuficiencia respiratoria? Bueno chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosa nos seguimos manteniendo en contacto. Un abrazo.